Excelencia Pedro Pablo Kuczynski para que haga uso de la palabra. Bienvenido, Pedro Pablo. Bienvenido. Asiento. Ya. Ya. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy cordial al CAE y a todos los que me han precedido en este podio. Un saludo fraterno a todos ellos y a todos los que nos escuchan por la televisión y la radio. Yo creo que este CAE es un hito en la historia económica y política del Perú. La razón es que estamos atracados. Tuvimos un inmenso auge que borró las huellas de nuestros defectos. Pero ahora viene la realidad y tenemos que ir pensando de manera absolutamente clara y fría, sin populismo ni demagogia, en lo que tenemos que hacer para retomar el rumbo. Ese es nuestro reto. Y la primera cosa que necesitamos para retomar el rumbo es una visión de a dónde queremos que esté el Perú. No es solo un porcentaje aquí, un porcentaje allá, una cifra aquí, una cifra allá. Es una visión de dónde debe estar el Perú, qué debemos hacer para tener un país dinámico, con crecimiento y justicia. Porque todavía hoy en el Perú somos un país injusto. 10 millones de peruanos no tienen agua en su casa. Esa es la verdad. Las estadísticas mienten. Ahora, yo quiero hablar de algunas metas, porque sin metas concretas que se ven cada año y decimos, ¿estamos cumpliendo la meta o no la estamos cumpliendo? Ahí están las metas, yo no sé si las metas, esto es como ir a donde el oculista, ¿no? Son unas cifras así, a ver, díganme si está, no sé qué, pero yo lo que les digo, las tengo aquí, tampoco las veo muy bien, ¿no? La pobreza hoy en el Perú es 23% según las estadísticas oficiales. La meta debe ser no más de 10% en el 2021, el bicentenario. La pobreza extrema, que es alrededor del 5%, debería ser cero. Extrema quiere decir que uno vive en la más total miseria. Y el tema del agua, que lo acabo de mencionar, todos los centros urbanos deberían tener agua potable y alcantarillado tratado en los próximos 5 o 6 años. Y todos los lugares periurbanos, esos cerros donde la gente está apiñada, deberían tener agua en no más de 10 años. Y en salud voy a hacer aquí un paréntesis, porque en salud estamos mal, se ha progresado, pero estamos mal. Todos con los cuales yo hablo me dicen, yo tengo una cita en el seguro, no puedo conseguir la consulta, me dicen en 3 semanas nos veremos. Yo creo que tenemos que computerizar la salud, unificar el sistema, con
salud, que la vas a poder usar en los hospitales de salud, los del CIS, los del MINSA, los policiales, los militares. Y ahí tu tarjeta computerizada la vas a meter y te va a decir, mire, usted puede ir aquí a la esquina, hay otro consultorio y ahí le van a hacer su examen hoy a las 3 de la tarde con tal médico. Eso es un trabajo de ingeniería de sistemas que tenemos que hacer ahorita. Otro tema fundamental es la educación, de la cual ustedes ya han hablado mucho, pero mi meta, la prueba PISA, estamos número 65 de los 65 países medidos. Debemos aspirar a estar en el puesto 40 en 6 años y en 10 años el puesto 30, porque como bien lo ha dicho el ministro, sin educación no avanzamos. Dos temas más. Conectividad. Cualquiera que viaja por el Perú sabe que no estamos bien conectados. Ahí también se ha progresado mucho, pero no suficiente. Y debería haber conexión por internet en todo el Perú en los próximos 5 años. Todos los colegios deberían tener su Wi-Fi, su baño, su panel solar para tener electricidad si están alejados. Y finalmente el tema del agro. En el agro es un sector olvidado. En los años 60 se trabajó mucho el agro, semilla mejorada, asistencia técnica, crédito. En los años 90 hay que reconocer que se hizo también un gran esfuerzo y se ha dejado. Hay que retomar el agro. Ahí está el 60% de la pobreza en el Perú. Y naturalmente, en seguridad, 1/3 de los peruanos son víctimas de algún delito. Eso es totalmente inaceptable. Hemos retrocedido en seguridad muchísimo en los últimos años. Tenemos que retomar el camino de la seguridad del ciudadano. Ahora vamos a nuestro problema coyuntural. El primer problema es el estancamiento de la economía peruana. 2,5% de crecimiento con perspectivas inciertas el año que viene y el siguiente. Y esto viene de muchas causas, como sabemos. La primera es lo que ha pasado en China. China estaba creciendo hace 10 años al 12-14% y hoy está raspando 6%. Metales al suelo. Hay una hecatombe en metales como el zinc, por ejemplo, y eso está afectando a muchas empresas y trabajos en el Perú. La otra cosa que ha pasado es que no hemos tomado las medidas a tiempo para contrarrestar esta bajada inevitable de la actividad con la inversión pública. La inversión pública ha llegado a 5% del producto y este año va a estar en 3,8%. Está bajando en vez de subir y eso está mal. Independientemente de discusión fiscal, tenemos la plata para ese 1,2, 1,5% que nos falta. Otro tema fundamental para salir adelante es que la gran mayoría de las empresas y los empresarios en el Perú son pequeños, son pymes, no tienen contabilidad. El 65% de la fuerza laboral es
es informal sin beneficios. Hoy se habla de lo que pasa en los fondos de pensiones, pero los fondos de pensiones cubren apenas el 20% de la población. El grueso de la población está al descubierto y eso es algo que tenemos que cambiar. Perdón. Sí, lo que vemos en este cuadro, ahí dice, aquí estamos, abajo. El ingreso por habitante sube con la tecnología, la productividad y la formalización. Y vemos quién está abajo: Perú, Colombia, Brasil. Arriba, Corea, Chile y naturalmente Estados Unidos, Canadá, Suiza. Tenemos que formalizarnos. Esta idea de que siendo informales, sin cobertura social, sin cobertura del conocimiento, que vamos a llegar a la cumbre del cerro es falsa y todo lo muestra. Tenemos que ser mucho más agresivos en enfrentar esto. Ahora, con la caída de la minería, tenemos que pensar en los sectores que tienen un futuro. Y hay dos que quiero rescatar. Hay un barco aquí con 2.000 personas en la bahía. Imagínense si pudiéramos sacar a toda esa gente y llevarlos a las Islas Ballestas, a ver huacas que están por aquí. Regresando al tema de la informalidad, pensemos que la razón principal de la informalidad en el Perú es la dificultad de ser formal. Demasiados obstáculos. Por eso nosotros hemos propuesto no exoneraciones, sino tú te formalizas y yo te doy un impuesto mucho más bajo, 10% por 10 años. Y si tú no quieres llenar el formulario, 2,5% sobre tus rentas. Porque ¿qué pasa hoy en el Perú? Tenemos un IGB del 18%, es demasiado alto. Y 52 empresas pagan el 40% de los impuestos en el Perú. El resultado de eso es que hay que ponerle impuestos indirectos, regresivos, a la mayor parte de la población. Y de ahí viene este IGB demasiado alto. Tenemos que empezar a bajarlo poco a poco y facilitar a las grandes empresas que reinviertan sus utilidades en
proyectos, bajándoles el impuesto a la renta si reinvierten. Y todo el mundo me dice, qué mala idea es el seguro del desempleo. Yo creo que es una magnífica idea. Y se inventó en Alemania en 1884. ¿Por qué no aquí? Facilitaríamos la movilidad laboral y está demostrado que eso facilita la productividad, aumenta los ingresos. Y es algo que podría manejar vía licitación las empresas de seguros. Luego, quiero pensar un poco en las remuneraciones del sector público y la remuneración mínima vital. ¿Qué ha pasado? Hace 15 años, la remuneración promedio del sector público era 50% mayor que el ingreso per cápita. Ha subido el ingreso per cápita. Y ahora esa remuneración es apenas el per cápita, es debajo del per cápita. Y la remuneración mínima vital, que es tema de tanta controversia, estaba en el mismo nivel que el per cápita y hoy está sustancialmente por abajo. Entonces, esto es un freno a la economía. Yo no digo que hay que subir los sueldos sin productividad, pero si las remuneraciones no aumentan junto con el aumento total del ingreso de una economía, estamos manejando con el freno puesto en el auto. Y finalmente quiero hablarles un par de minutos de la minería. ¿No? También me dicen, ¿cómo vas a hablar de la minería? Pero la minería es el 50% de la exportación del Perú. Tenemos que apoyar a la minería, no irresponsablemente. La minería tiene que ser ambientalmente responsable. Pero miren lo que ha pasado. En el 2002 había 9 normas legales que afectaban un proyecto minero. Hoy hay 242. Es así de simple. Tenemos que abrir las puertas, las ventanas. Bienvenida a la inversión responsable. Así, con este gráfico, nos estamos haciendo el harakiri. Y les quiero mostrar el resultado. Estamos exportando concentrado, es el verde. Y el que es color cobrizo es el metal. El metal se ha derrumbado. Ya no exportamos metal. La olla se cerró por varias razones. No se construyen nuevas fundiciones gracias a estas reglamentaciones que he mencionado. Y estamos exportando tierra y no tenemos valor agregado. Regresamos a los dos sectores que mencioné. El barco que está en la bahía. Miren, en el 2004, turismo y agroindustria daban 2.500 millones de dólares de ingreso. Hoy dan casi 10 años después. Y podrían dar 20. Entonces, eso y la educación y la reforma de la pequeña empresa es nuestro camino hacia una economía más dinámica. Quiero, en los minutos que quedan, hablar de la lucha contra la corrupción y de la inseguridad. No podemos seguir con un poder judicial y un Consejo Nacional de la Magistratura que son opacos. Y mucha gente piensa que son corruptos. Eso no puede seguir. Tenemos que hacer un cambio y tener el coraje de decir, lo vamos a cambiar.
leyes, entonces yo creo que hay que ir despacito en nuevas leyes. Hay un montón de leyes que se han dado recientemente que ni siquiera están reglamentadas. Pensemos, sin embargo, en las grandes reformas. El Poder Judicial, por un filtro realmente exigente, el Consejo Nacional de la Magistratura completamente reformado. Es una reforma constitucional. Y finalmente la droga, que está detrás de mucho de esto. Hay una cosa lamentablemente buena, si se quiere, y es que la droga ahora está concentrada en el braille. Entonces es mucho más fácil atacar la droga concentrándose en la infraestructura básica para la zona más pobre del Perú, que está incomunicada y por eso viven del cultivo de la droga. Ahora vamos 2 segundos a la seguridad. Se dan muchas soluciones, pero lo primero debe ser confianza en la policía. No hay confianza en la policía. No hay suficientes comisarías. Hay 400 distritos que no tienen comisarías. 138 distritos explican el 80% de los delitos, entonces tenemos que concentrarnos ahí y sabemos cuáles son. Impunidad cero, ¿qué quiere decir? Eso está relacionado con la reforma de la Fiscalía y del Poder Judicial. Y en las cárceles, donde la mayoría son jóvenes que salen más delincuentes que cuando entraron, hay que enseñarles algo: cárceles productivas y finalmente barrio seguro. Tenemos que refundar el país. Hemos tenido 25 años de gran progreso y nos ha ayudado la marea de China a darnos el billete, los dólares que nos han puesto en otro nivel. Pero todavía somos un país pobre, un ingreso per cápita de $7.000 y estamos en un barrio difícil. Miren lo que pasa en Brasil. Ahí siguieron los consejos populistas y miren a dónde están. Y miren a dónde está Argentina. No voy a hablar de Venezuela. Entonces yo creo que tenemos que recapacitar y obviamente tenemos que reformar el Estado. ¿Qué significa eso? Significa un servicio civil nacional que abarque a las municipalidades, las regiones, todo el aparato estatal con funcionarios preparados de alto nivel y bien pagados. Pero el MEF se opone a servir. Servir ya es una ley, se podría aplicar mañana, cuesta. Es cierto que cuesta, pero hay que empezar, pues en algún momento tenemos que empezar. Porque si no, vamos a ser un mendigo sentado en un banco de oro. El Perú tiene todo en la mano: los recursos, la iniciativa, la población joven con mujeres que quieren trabajar, perspectiva demográfica favorable. ¿Qué cosa no tenemos? Lo que no tenemos es un sentido de la realidad. Nos hemos dejado dormir y ahora viene el despertar. Entonces hay que aprovechar y no esperar más. Eso es lo que yo les quería decir y ojalá después de las preguntas puedan elaborar un poquito más. Disculpen la carraspera, sinusitis, pero en fin, eso se me quitará. Lo que no se me va a quitar es mi persistencia. Gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces con el panel con la niña.
pero Pablo, creo que todos, incluso los que no piensan votar por usted, coinciden en que usted está ampliamente capacitado para manejar la economía de nuestro país en este momento desacelerada, La duda es sobre su capacidad para el manejo político del país. Usted no tiene un partido político y en su intento anterior llevó al Congreso a varias fuerzas distintas que luego, pues cada una se fue por su lado. De llegar ahora a la presidencia, ¿cómo piensa conformar, con quiénes piensa conformar su lista parlamentaria y también su gabinete? ¿Solo técnicos, solo políticos, políticos de dónde, de qué perfil? Bueno, yo creo que hay que hacer lo que hizo el doctor Toledo en el 2001, que está sentado aquí, que unió en un gobierno a gente de toda la sangre, como decía él. Ahora, nosotros en la elección pasada no teníamos partido y decidimos casi al final del proceso entrar y tuvimos que armar una coalición. Una coalición que se calificó de sancochado, ¿no? Y bueno, en cierta forma fue un sancochado, pero por lo menos introdujimos en el debate de la elección anterior temas fundamentales. Y yo creo que esta vez, con un partido propio que, como todos sabemos, tiene beneficios, pero también grandes dolores de cabeza, esperamos poner en el Parlamento gente responsable que pase por un filtro que es bien exigente. Y naturalmente, habrá que trabajar para en el Parlamento hacer coaliciones sobre los grandes temas. Los grandes temas son la reforma electoral y política, cómo podemos hacer que la descentralización funcione mejor y cómo podemos hacer las 2 o 3 reformas económicas de las cuales hablé hace un rato. Esos son los temas principales. Y alrededor de esos nos reuniremos con los otros líderes, los que han estado aquí, que los conocemos a todos, y los que no han sido invitados, que los conocemos a varios de ellos también, y los queremos un montón y vamos a trabajar todos juntos. Ahora, antes de eso se habló de política, pero con P mayúscula. Pero yo le pregunto a la gente que viene aquí al lado de la carretera, ¿usted tiene agua? ¿A dónde está la comisaría? ¿Hay una ambulancia aquí? Hay ciertas cosas que deberían ser un sine qua non de la vida en un país y que nada tienen que ver con la política. Se recoge la basura, hay un policía, mi hijo va a aprender algo en el colegio, ese tipo de cosas. Y yo creo que la gran mayoría del Perú quiere eso. No le interesa los editoriales maravillosos que todos nosotros aquí leemos. Lo que les interesa es esto. Sí, eso está muy bien, pero usted tiene experiencia de gobierno y se necesita manejo político, se necesita fuerza política en el Congreso para sacar adelante las leyes. De lo contrario, todas las grandes y las buenas intenciones se quedan atracadas. Por eso me pregunto, ¿qué perfil va a tener de perfil económico? Entonces, le pregunto también, discúlpeme, le pregunto también porque yo no tengo nada personal contra el señor Rudecindo Vega, pero el señor Rudecindo Vega fue el primer ministro de Trabajo de este gobierno, el gobierno del presidente Humala, y él es un creyente fervoroso en la rigidez laboral. Entonces, está en su equipo, él está en su equipo ahora. ¿Cuál es el perfil de la gente con la que usted
Nuestro equipo es de todas las sangres. Mi vecino fue mi ministro de Vivienda y Saneamiento cuando yo era premier. Obviamente lo puso el presidente de la República. De repente, cuando estuvo en el Ministerio de Trabajo en el actual gobierno fue otra cosa, pero hoy nos está ayudando en Amazonas, en la ceja de selva. Alfredo Torre, que está por aquí. Alfredo, levántate para que te vean. Ahí está. ¿No? Viene de otro tipo de abolengo, ¿no? Ha trabajado en Nueva York, en México, es PhD de la Universidad de Oxford, mi universidad, y es un hombre absolutamente tranquilo, competente. Gino Costa, que está por ahí. ¿Dónde estás, Gino? Ahí, ¿no? Muy probablemente va a ser mi ministro del Interior, ¿no? Es una persona moderada, no es un abanderado rojo rosado, le queda un poquito quizás, ¿no? pero eso no está mal, eso no está mal. Y aquí hay varios otros que serán los ministros si yo llego. Ahora también si vamos a hacer coaliciones en el Congreso habrá que seleccionar a otra gente también. Yo estoy buscando a un ministro de Agricultura, ¿no? Yo quería que fuera Fernando Sillones, que está sentado ahí, pero él aceptó otra invitación. En fin, pero necesitamos, por ejemplo, en agricultura un esfuerzo inmenso que no se está haciendo. Muchas gracias. Carlos. Usted ha puesto en el centro de las propuestas la lucha contra la informalidad y en particular dentro de esto la mejora en el mercado laboral y dentro de esto el salario mínimo. Ha mostrado información que muestra niveles promedio de la economía. Ahí me surge un cuestionamiento respecto de las enormes diferencias que hay de productividad en el Perú a nivel de regiones, sectores, tamaño de empresas, donde cuando eso sucede muchas veces los promedios no resultan muy informativos. Esta lucha contra la informalidad viene con una propuesta de aumentar el salario mínimo, cuando en particular en las micro y pequeñas empresas 70% de los trabajadores es informal y 40% no gana más que el salario mínimo, incumple el salario mínimo. ¿Cómo vamos a formalizar a esas empresas o a esos trabajadores si aumentamos el salario mínimo incluso más? Ya que tenía una pregunta concreta y es si es que usted evaluaría aumentar el salario mínimo de manera diferenciada por tamaño de empresa. Salario mínimo. Evidentemente, en una economía que es solo 30%, 40% formal, forzar a las pequeñas empresas a pagar salarios que no pueden pagar es destructivo, pero es un proceso. Lo que vamos a hacer es decirle a las pequeñas empresas, mira, yo quiero que sea atractivo para ti ser formal. Hoy no es atractivo. La SUNAT te va a preguntar, este edificio, ¿de dónde sale la plata? Me tienes que pagar los intereses, las multas de los últimos 20 años. Vamos a decir, no, eso ya se acabó. A partir de hoy eres formal. Yo te doy un crédito tributario por cada trabajador que pones en planilla. Y obviamente le vas a pagar el salario mínimo, ¿no? O más, porque hay unos que pagan mucho más que el salario mínimo. Lo que hemos visto en este gráfico es que el salario mínimo, como porcentaje del Producto Bruto Per Cápita, se ha derrumbado, porque no se ha reajustado a tiempo. Bueno, ahora tenemos que hacer el cambio, y es que las pequeñas empresas, en la medida en que se formalicen, su productividad va a subir 5, 8, 10 veces. El trabajador informal, como no tiene maquinaria, herramientas,
tiene productividad baja. Entonces es un proceso, esto va a tomar probablemente 5 o 10 años, pero vamos a empezar con un impuesto mucho más bajo, pero no diferenciar, porque las leyes complicadas nunca han funcionado. Tiene que ser simple, ¿no? Y yo vuelvo aquí a la doctora sobre el tema de la experiencia política. Yo fui ministro de Energía y Minas de Belaúnde hace 35 años. Saqué la ley de petróleo, controversial, pero la saqué. Saqué una ley general de minería, controversial, pero la saqué. Saqué una ley general de electricidad, controversial, pero la saqué. Y cuando fui ministro de Alejandro Toledo, hicimos el cambio constitucional que permitió eliminar la 2530, donde la gente recibía sueldos y pensiones espejo en viejas empresas estatales que ya no funcionaban. Y por eso es que el Perú hoy es grado de inversión, porque redujimos la deuda pública en 60%, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿cuál es nuestro ideal? Debe ser un país emprendedor, dinámico, pero también con algún contenido social. Si las remuneraciones siguen bajas, no hay ningún incentivo en invertir en maquinaria, en aumentar la productividad. Muchas gracias. Okay. Señor Kuczynski, entrando al tema del crecimiento, que es uno de los temas de la CAE, en los últimos 4,5 años se ha regulado en exceso, en casi todos los sectores, en lo laboral y en otras áreas también, en otros ámbitos. Hemos venido viendo a varios ponentes y varias presentaciones destacando que hay la necesidad de resolver esto. Los empresarios, tanto los grandes, los medianos y los pequeños, están como con una camisa de fuerza, ¿no? Estaba mostrando un cuadro, un estudio del World Economic Forum que los pone como los campeones, ¿no? De los más regulados y de los más informales solitos en el cuadrante superior derecho. Mi pregunta es si usted comparte esta necesidad de resolver el tema de la sobreregulación y cómo lo enfrentaría. El primer día vamos a haber presentado al Congreso, que inicia sus sesiones antes de la inauguración del presidente, una lista de aproximadamente 150 regulaciones, leyes, decretos de urgencia que queremos volar. Porque sin eso nos está atrasando. Otra cosa que nos está atrasando, mencioné el agua potable. Imagínense, si le ponemos agua a todos los pobladores urbanos y todos pagan su cuenta, en vez de lo que pasa ahora que solo la mitad pagan su cuenta, solo eso le agregaría 2 puntos de crecimiento al PIB durante los años que va a durar este programa, que son 10 años. Entonces, yo creo que no solo son las regulaciones al sector privado, pero también el desorden en el sector público. Aquí nomás, en Chincha, todo roto. El alcalde anterior empezó un proyecto de agua potable, no lo terminó, fue aprobado por el SNIP, el gran SNIP. En Chiclayo tenemos lo mismo, en Iquitos tenemos lo mismo. Necesitamos un proyecto integral de proinversión delegado en todas las regiones, que legalmente ya existe, pero no se aplica. Eso ya existe. Y que no solo le den la bendición a los proyectos, sino que los acompañe todo el camino hasta que se termine, como la carretera en la cual hemos venido, ¿no? Que yo creo que yo
yo firmé ese contrato en el 2005 y hasta ahora no se ha terminado por un terreno, con no sé qué permisos. Tenemos que cambiar, pero eso no se cambia así nomás. Vamos a sacar esa ley, le garantizo. Pero necesitamos cambiar la mentalidad también. Si tenemos un servicio civil pobretón, mal pagado, donde la gente se va a la primera oportunidad, si tenemos médicos del sector público que emigran, el Perú exporta médicos, no exporta espárragos como decimos, está exportando médicos. Entonces, eso se debe a que aquí no tenemos la organización para permitir algo eficiente, que es lo fundamental. A ver, Ramón. Cecilia. Ahora se apoderó. Me había olvidado. La opinión pública de Pablo identifica los grandes problemas del país en este orden: seguridad, corrupción, pero también liderazgo. Y mi pregunta es en este sentido: usted va a liderar el tema de la economía, claramente. No, todo soy yo. Usted va a liderar, porque hay ahí un problema serio, y es que, y lo hemos estado conversando aquí en el canal de estos días, Moisés Naim decía que si no se compromete, ¿no es cierto?, el líder, no hay forma de cambiar nada. Entonces, ¿cuál es el compromiso que va a tener Pedro Pablo Kuczynski en el tema de la seguridad? ¿Va a ser él realmente el líder? O sea, ¿vas a ser o va a ser Pedro Pablo usted el líder realmente en el tema de seguridad? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién se compromete? Yo podría irme tranquilito en mi Harley a recorrer las carreteras y gozar de la vida, ir a buenos hoteles como este de al frente y el de al lado y olvidarme de todo esto. Yo he dicho no, yo voy a trabajar. Lo dije en el 80 cuando regresé a Perú al gobierno. Vino a la embajada americana el otro día con todos mis formularios, devolví el pasaporte. Entonces, yo les pregunto, ¿eso es compromiso, sí o no? Yo creo que sí. ¿No? Esa es la respuesta. Ayer en el Congreso se aprobó una medida relacionada al sistema de pensiones que pone en riesgo precisamente el rol central del sistema, el dar pensiones a los trabajadores, a la gente. Yo quería preguntarle por su opinión acerca de esta medida y alguna propuesta de cómo mejorar el sistema, claro, en cuanto a pensión y también cobertura. Bueno, los asesores dicen no te metas a discutir las pensiones, eso es un tema minado, pero yo sí lo voy a contestar. ¿No? En el Perú hoy, aportantes a las AFPs 2,5 millones. Posibles beneficiarios de la OMP 1,5 millones. Total 4 millones de 18 millones de trabajadores. O sea, 21-22%. Entonces, eso nos dice que el 79% no tendrán nada. Entonces, el verdadero problema es que la cobertura es muy baja y eso tiene que ver con la informalidad. Entonces, tenemos que ampliar la base y luego decirle a los ahorristas, mire, yo le voy a dar varias opciones. Usted puede poner en una AFP y tiene un retiro programado. Usted puede poner en el
banco, yo por ejemplo mi retiro en Estados Unidos, cada año yo invertía algo y me lo manejaba un banco de inversión bajo mi discreción, yo daba las órdenes. Comisión que cobra ese banco a PPK hoy, cero. Ellos trabajan con mi dinero y con eso están satisfechos. Entonces, yo creo que tenemos que ampliar la base, reducir las comisiones, y en el caso del 95% que se aprobó ayer, eso tiene que ver con la renta vitalicia que es asegurada por una aseguradora. Y la aseguradora le dice a Cecilia Valenzuela, tú tienes 1 millón de soles, ¿ya? Bueno, el sol está bajando, o sea que no está. Y con eso, si tú vives hasta 110 años, según la tabla, yo te pago tanto por mes hasta el final. Si te mueres en 3 años, yo me quedo con la plata, ¿no? Eso es la apuesta con una aseguradora. La aseguradora tiene su tabla de riesgos y lo hace de acuerdo a eso. Entonces yo sí creo que esto de poder retirar los fondos de la renta vitalicia se tiene que mirar con calma y aprobar. En caso de una enfermedad mortal se puede retirar. En caso de que los fondos sean pequeños se puede retirar. Y habrá que estudiar la cosa pausadamente, porque tampoco queremos destruir un sistema que le ha servido mucho al Perú, pero que ha sido muy pequeño en relación al tamaño de la economía. Gracias. Otro de los temas que han estado en discusión en esta calle y que no hay lugar a dudas es que en materia de costos laborales somos prácticamente los campeones mundiales. Es una de las pocas cosas que le ganamos a Brasil. Y también en la poca flexibilidad. Y claramente si logramos hacer una reforma laboral, se piensa pues que puede ser una medida para disminuir la informalidad. Esta pregunta se la hemos hecho a varios candidatos. Me sentí en la Plaza de Hacho, así que ¿qué piensa al respecto y si estaría dispuesto a hacer una reforma laboral? En el Perú, como lo vimos hace un ratito, la remuneración promedio es baja. El ingreso per cápita es entre 7 y 8 mil dólares y la gran mayoría de la gente no gana eso. Entonces, de ahí viene la resistencia a reforma laboral. Estos cucos, ¿no? Reforma laboral, reforma tributaria, todos saben lo que significa. Reforma tributaria es alza de impuestos, reforma laboral es menos para ti. Entonces tenemos que cambiar el juego. Tenemos que decir, bueno, ahora vamos a hacer que las pequeñas empresas contraten gente, capaciten gente, con el tiempo les paguen sustancialmente más porque van a ser más productivos. Y en el caso de la reforma tributaria tenemos que bajar los impuestos, ¿no? ¿Y las cargas sociales? ¿Y las cargas sociales? Las cargas sociales, y esto es también un terreno minado donde han dicho que no hable de esto, ¿no? El seguro de desempleo. Los nuevos trabajadores les vamos a dar seguro de desempleo. ¿Y cuánto cuesta eso en la planilla en vez del CTS que se mantendrá para todos los que lo tienen y los que lo quieran tener? Pero el seguro laboral de desempleo es mucho más atractivo. Es un universo inmenso
de 18 millones de personas. El CTS es 1 millón de personas. Entonces vamos a ampliar la base y eso va a permitir reducir las cargas a las cuales te refieres. Pero no todas, porque las vacaciones, por ejemplo, es parte del sueldo. Las vacaciones, yo tuve un asesor en la campaña anterior que dijo hay que bajar las vacaciones, ¿no? Y todos me dijeron, oye, está loco este tipo. Sí, estaba un poco así, ¿no? Pero yo creo que hay que reordenar un poco las cosas. No es así todo blanco o negro. De acuerdo. Tengo dos preguntas del público, perdón, doctor Kuczynski. La primera es, ¿qué hará respecto a una política integral frente a las drogas? A las drogas. A las drogas. Al narcotráfico. Puse el mapa. ¿Por qué está el cultivo de la droga, sobre todo en el Valle, 55%? El Monzón ya empezó a bajar. San Martín casi desapareció. En el río Putumayo sí hay bastante coca, ¿no? En la frontera de Puno con Brasil también, porque son lugares completamente abandonados. Yo estuve en el Putumayo el otro día en Huepí, nadie ha ido a Huepí, ¿no? Y compré una Coca-Cola y me dieron el vuelto en pesos colombianos. O sea, el Perú no tiene presencia ahí, ¿no? Entonces, en el valle necesitamos tener presencia. La carretera de San Francisco a Quiteni hay que terminarla mañana. Agua potable, escuelas, puesto de salud, comisaría, policía mejor equipada, etcétera. Y cuando la gente tenga una alternativa, va a bajar el cultivo de droga. Y yo creo que al final, y aquí ya van a decir que estoy completamente loco, al final todo esto de la droga va a desaparecer por una razón. Será en 30, 40 años. Porque en el Midwest de Estados Unidos, los grandes conglomerados han hecho que las pequeñas chacras familiares desaparezcan. Y en todas esas chacras hoy hay laboratorios de droga sintética. Y eso es lo que va a reemplazar la coca. Va a haber una competencia de precios que al final, si logramos invertir en estas zonas, ya no va a ser rentable trabajar ahí. Otra pregunta muy breve. ¿Se conoce su pasión por la creatividad? ¿Qué hará en materia de tecnología? Yo creo que el tema de la tecnología es tremendo. Estuve esta mañana hablando con el doctor Montoya a la hora del desayuno, ¿no? Y me dice, hay becas, hay un montón de cosas, pero no hay plata para sueldos. Entonces en Canon se construye el laboratorio, pero no hay ningún técnico adentro. Tenemos que crear una carrera científica. Tenemos el CONCITEC, pero no está bien financiado todo eso. Ahora se han creado una o dos muy buenas universidades tecnológicas, ¿no? Hay que apoyar eso, hay que dar créditos fiscales para inversión en tecnología. Y yo creo que esa cifra del 0,01 en inversión tecnológica está muy subestimada. Uno viaja por fábricas y cosas y aquí en el Perú hay un montón de inventores. Lo que pasa es que no son mundiales. Les cito un ejemplo. Esta mañana caminando por la playa hay una construcción, ahí están bombeando el agua del mar para mezclar, ¿no? ¿Y qué tenían? Una carreta con una tabla, el motor encima para que no se moje, atado con 2 piedras ancladas. Yo tomé una foto porque es una invención tecnológica que no tiene patente, ¿no?
aquí hay mucha inversión, mucha capacidad, ¿no? Y gracias. Tenemos tiempo para una revista rápida. Ok, pero Pablo, dos preguntas en una, y muy rápidas. ¿Quiénes van a ser y qué perfil van a tener sus vicepresidentes? Porque muchos candidatos pues convocan vicepresidentes solo para la plancha, solo para el adorno. ¿Y qué rol tendrían ellos, por ejemplo, en el tema de la conflictividad social en las regiones, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción? Bueno, en el principio, como dice la Biblia, un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, de repente haré eso. Pero en esta época moderna, de repente serán dos mujeres, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el papel de los vicepresidentes? Yo quiero que los vicepresidentes sean parte del gobierno. O sea, yo me voy a sentar en la mesa de gabinete, a mi derecha estará la primera vicepresidenta, a mi izquierda la segunda vicepresidenta, más a la derecha el premier, más a la izquierda la cancillera o el canciller, y van a ser parte del gobierno. Y yo creo que estos gobiernos en los cuales yo he trabajado, hace 35 años éramos 20 millones, en el Perú somos 50% más. Entonces se ha vuelto más grande, y que los vicepresidentes se encarguen, uno, de la conflictividad social y empujen a algunos sectores olvidados, la tecnología, por ejemplo, el deporte. Estamos en pañales en el deporte. Deberíamos tener en cada centro urbano un centro deportivo que ojalá lo apadrinen algunas de las empresas que estén aquí en hora por impuestos, con instructores, psicólogos, luces en la noche, que los guíen a los chicos para que no estén metidos en las pandillas. Bueno, el deporte, la juventud, yo creo que eso merece un ministerio. El turismo merece un ministerio, ¿no? Ahora, el comercio exterior, a la Torretán de una vez, porque estamos en todos estos conflictos, los agregados, pueden depender de aquí y de allá, ¿no? Infraestructura, un ministerio, porque los problemas son los mismos. Si necesitas una carretera o el agua o el tren de cercanías, que me dijeron que es una locura porque ellos quieren ir en tren de Tumbes hasta Talca, o sea, demorar un buen rato, ¿no? Mientras que ahora van a llegar aquí las aerolíneas de bajo costo, incluyendo Lamba, que va a bajar sus costos, y lo van a llevar a uno de Tumbes a Lima por $40. Entonces, ¿qué va a hacer en el tren? Porque falta poco tiempo. Usted ha criticado al SNIP en varias ocasiones. Quería preguntarle qué cambio le haría al SNIP. Mi crítica al SNIP en inglés quiere decir cortar, ¿no? Es que es una cosa incompleta. O sea, tú vienes con tu proyecto y te dicen, está bien, procede con tu perfil, tu plan, pero después desaparece, ¿no? Y lo que yo pienso que debe haber es un proceso que cubre todo, o sea, desde el momento en que se piensa en el proyecto y hasta el momento en que se culmina la obra. Y te cito una historia, no quiero prolongar la sesión, ¿no? Pero yo soy amigo del cura de Manchay y me dice, oye, yo quiero una pista que vaya hasta el valle porque mucha gente trabaja en el valle. Bueno,
fui al SNIP que dependía de mí y les expliqué, bueno, hay este sitio ahí, hay 60,000 personas arriba. No hay tráfico. Bueno, les dije, no hay carretera, por eso no hay tráfico. Entonces, con Pepe Ortiz, que no está aquí, no tiene tiempo en estas cosas, pero no. Dijimos, vamos a hacer la carretera. Y Néstor Palacios, sí, hicimos la trigonometría, todo, hicimos la pista. Nunca pasó por el SNIP, nunca pasó por el presupuesto. Pero agarramos de aquí y de allá, la hicimos. Y cuando terminó, me senté abajo, donde la pista toca el valle, con un paraguas, un buen trago del domingo y mi contador de pasos. Y conté en una tarde, un domingo, 700 vehículos. Es muy rápido. Cecilia mencionó el tema de corrupción. Ha llegado a niveles insostenibles. Posiblemente algunos pensamos que es el principal problema que tenemos en el país y también la población lo está demostrando en las encuestas. De usted llegar al gobierno, ¿estaría dispuesto a promover que el Perú promulgue una ley anticorrupción como existe en Estados Unidos, en el Reino Unido y recientemente en Brasil? Claro que sí. Claro que sí. Y el ejemplo tiene que venir de arriba. Pero para luchar contra la corrupción necesitamos funcionarios bien pagados, bien preparados, jueces honestos, hay que empezar por ahí. Y un sentido de justicia. Vemos, por ejemplo, en Brasil hoy, si puedo hacer un comentario completamente adjetivo a esta reunión, quieren matar a Dilma Rousseff porque alguien maquilló las cifras fiscales del año pasado. Eso lo hizo ella. Eso es justo. De repente la tienen que vacar por otras razones, pero si nos agarramos de humilladas, no estamos luchando contra la corrupción, estamos desprestigiando a la justicia. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo veo a mi amigo Domingo Cavallo nuevamente acusado. Mi amigo Joe Martínez Dios, ministro de Economía de la Argentina en los años 70, estuvo acusado hasta el día de su muerte. Entonces, sí, leyes duras, pero sí, equilibrio. Muchas gracias. Doctor Cuchiche. Invitamos a hacer su intervención final por 5 minutos. Para que ya diga la palabra final. Así es. Les agradezco mucho por su paciencia. Yo creo que nos hemos excedido un poco en esta última media hora. Yo sí tengo fe que el Perú va a salir adelante. Yo creo que tenemos determinación y tenemos fe, y por eso vamos a salir adelante. Ahora, en lo práctico, no podemos ser ideológicos, tenemos que ser prácticos. Y para sacar adelante un programa como yo he esbozado aquí someramente, yo creo que vamos a necesitar acuerdos previamente negociados para que el primer año de gobierno en el Parlamento sea exitoso y se haga una reforma política que urge, que se mejore el
el sistema de inversión pública y de descentralización y que reactivemos la economía, porque sin eso, como dijo el barbero de Sevilla, es el nervio de la intriga. Si no hay economía, no vamos a ningún lado. Todo el resto es muy difícil de llevar a cabo. Eso sería mi mensaje. Yo creo que tenemos la fe, tenemos la determinación y por eso tendremos el éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a Pedro Pablo Kuczynski, el peruano, por el cambio. Y agradecemos también a los panelistas de esta última parte, conocidos por Ramón Marúa, Cecilia Valenzuela, Oscar Caipo y José Carlos Saavedra, la foto de honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bien, continuamos con la ceremonia. Nos quedan pocos y breves momentos. Organizar el CADE no es tarea de una semana, es tarea de muchos meses, yo diría que todo el año. Y me sorprende mucho cuando de pronto se me acercan y me dicen, oye, todo te salió muy bien, está muy bien organizado. Como les dije, yo soy como la hostel, digo dónde está la salida de emergencia, digo cuándo tienen que enderezar y respaldar para poder aterrizar, pero acá hay un tremendo trabajo hecho por todo el equipo de IPAE y toda la gente que ha estado trabajando directamente con ellos. Vamos a ver un video resumen de las actividades del CADE este año. Adelante, Jorge.